Bueno, la idea es contar un poco acerca de Go. Es un lenguaje nuevo que relativamente nuevo, tiene 4 o 5 años, que se viene trabajando, que viene desarrollando en Google. Comenzó dentro de Google, pero es un proyecto open source. Y que, bueno, que comenzó, bueno, liderado por Ken Thompson, supongo que todo el mundo lo conoce, por Ken Thompson, 2 veces. Claro, por Ken Thompson, Robert Kiyosaki, y Ron Paik, el otro Ken Thompson es Ron Paik, un poco asustado por la evolución que estaba teniendo C++. Alguna vez que incluso interna de Google estaba trabajando en la especificación de lo que terminó siendo C++ 11. Y bueno, ellos dicen un poco en chiste que comenzaron escribiendo la especificación esperando que un build interno en Google, en el sistema grande, desarrollado C++. Y un poco, básicamente está dominado un poco por las ideas de Ken Thompson y por la idea de Paik con respecto a la concurrencia. Que si alguno más o menos alguna vez siguiendo lo que el tipo fue haciendo, fue bastante consistente con su visión de cómo se tiene que programar concurrente, cuáles son los modelos. No es nada nuevo, pero son cosas existentes pero aplicadas. Básicamente nace ahí, y bueno, un poco las razones están explicadas ahí. Básicamente las razones por las que ellos plantean un lenguaje nuevo, un poco muy tonto porque la razón, generalmente cuando uno va a aprender un lenguaje nuevo siempre se pregunta ¿para qué? Pero me sirve. Excepto las personas que se dedican a analizar teoría del lenguaje, el resto no le interesa tener un lenguaje para aprender. Tiene que ser útil para algo. Yo creo que tiene un nicho, y el nicho es en general es un lenguaje de sistemas, o sea, un lenguaje que sirve para hacer mucho networking, servidores web, sistema distribuido. Algo que hoy en día se hace literalmente en C++ o en Java. C muy poco. Bueno, otra de las razones es cada vez las máquinas no, bueno, como todo el mundo sabe hoy en día casi todos los clústeres y todo están basados en sistemas, en computadoras sencillas, en commodities, y lo difícil está en el software, ver cómo el software maneja todos esos fallos y todas esas cómo interconecta todas las máquinas sencillas, que además ahora son multicore. Esto que es una discusión bastante que se escucha bastante hoy en día, si se puede ser seguro y productivo. Hay un montón de lenguajes que son con sistemas de tipo súper complejo, que permiten ser seguros, pero que permiten ser muy productivos. Es un montón de gente que se empezó a mover al lenguaje más dinámico, como Python, ¿no? Que permiten ser más productivos, según algunos, pero no son tan seguros. Entonces, no es esa ecuación la que tan así. Entonces se puede ser seguro y productivo. Y esta frase que a mí me gusta mucho, que la dice siempre Ron Paik, que es un tipo bastante taludo con su idea, es que en un programa lo suficientemente largo, los tipos, o sea, las abstracciones que uno hace en ese programa, no necesariamente caen dentro de una jerarquía. Y hay una cosa más importante que esa, que en los lenguajes que se llaman clases y en herencia, la jerarquía no tiene que ser al principio. Cuando uno todavía recién no entendió del todo esa topología, digamos, ese sistema de abstracciones que uno está haciendo. El problema es que si uno hace un sistema de abstracciones antes, y después es difícil modificarlo. Entonces, eso es lo que quiere decir con que cuando un sistema empieza a crecer, los tipos no necesariamente caen dentro de la jerarquía. Y bueno, por ahí las decisiones de diseño principales son, hay casi una obsesión, digamos, en la ortogonalidad, trata de que si dos cosas están separadas, tanto la sintaxis como la semántica, cuando se intersecan, haya una forma sencilla en la que se cruzan. Para dar un ejemplo más concreto, si uno quiere reusar código o uno quiere reusar datos, o cómo se empiezan a cruzar las funcionalidades del lenguaje cuando uno empieza a hacer intersecar. Muchas veces el lenguaje no incluye esas cosas y después termina habiendo reglas ad hoc o cosas que vos decís, ¿qué pasa si se la verdad no sé? Cuando el lenguaje se empieza a complicar cada vez más. Para mí el extremo en la punta, si está viendo el HTML, me parece que el paradigma, digamos, de la probabilidad es muy sencillo y después de regla lo aprendés. Por el otro lado, C++. Si necesitan 5.000 reglas y nadie lo entiende. Y bueno, y no es basado en clases, es basado en tipos.
Una aclaración por ahí, la idea de la charla es dar, no se van a ir sabiendo vos, pero lo interesante es que entiendan para mí qué nicho ocupa y por qué los tipos tienen un lenguaje nuevo. Porque siempre está el chiste de mandar a un informático a resolver un problema y va a hacer un lenguaje y te va a resolver un lenguaje. No es un capricho que los tipos lo hicieron, tienen todos en otros países, son un tipo de mucho criterio y hay una razón por la que lo hicieron. Espero que más o menos esto es más o menos como se ve un programa web de la mundo. Es muy sencillo, bueno, no es nada interesante. Importa, funciona, se corre. Compilar el programa. Bueno, como cualquier lenguaje moderno, las funciones son valores, eso ya no es mucha novedad. O sea, uno puede devolver valores, devolver funciones, tomar funciones. Por ejemplo, tiene clausuras, uno puede devolver una función, devolver un entero, un incremento. Esto sí, más o menos nuevo, el lenguaje tipado estático al menos. Las funciones pueden devolver varios valores. Pueden tomar muchos valores y devolver muchos valores. Pero acá me parece que está la parte más importante. O sea, la forma más fácil de entender Go es a través de los tipos. Los tipos, hay 5 tipos. Hay 5 tipos de tipos. 3 estructuras, punteros, funciones, tipos built-in, son estos, y interfaces. No hay más que eso. Y básicamente, acá tenemos ejemplos. Acá no hay mucha novedad. Esto es una estructura, típico ejemplo largo binario, el texto. Uno puede ser un árbol, la referencia, un árbol. Esto es un array. Esto es un tipo de función que toma un string y devuelve una IP. Esto es un mapa. Bastante común, ¿no? Llama mucho la atención. Bueno, así como vemos que hay 5 tipos de métodos, de tipos. Un método básicamente es una función que tiene un parámetro implícito. Es muy parecido a Python. Si alguien que en Python, debe saber que los métodos son funciones con un parámetro extra que es regresivo. Se llama A.B, que es una llamada B, y el parámetro es A. Está bastante ingenioso porque unifica el modelo de funciones y el modelo de métodos. Acá es igual. Por ejemplo, estoy definiendo el método string para el tipo pd4, devuelve el string. Aquí definiendo el método get. El resto son respuestas. Esto es un literal. Eso lo vamos a ver. Bueno, los tipos. Esta parte es interesante, porque es. De nuevo, veamos la taxonomía de Go, digamos, la raíz va a pensar con los tipos. A partir de uno ahí empieza a pensar. Uno define tipos, pero los tipos les puede agregar métodos. Pero un tipo puede ser una función. Entonces puedo definir un método de una función. O un tipo puede ser una estructura. Y puedo definir un método de una estructura. No importa, se puede definir un método de cualquier cosa, excepto las interfaces. Pues generaría una especie de circularidad en una rara. Las interfaces son otra cosa. Y el conjunto del método set de un tipo, básicamente son todas las funciones que tiene ese tipo como conocido. Por ejemplo, el método set de IPv4 en este caso son estos objetos. Es bastante sencillo el modelo, ¿no? Básicamente uno tiene tipos, a los tipos les puede definir métodos que son funciones que tienen tipo conocido. Es súper bueno. Entonces, volvemos acá. Van a ver que acá esto era un array, ¿de acuerdo? Este tipo es un array, lo estoy creando, estoy llamando a un método.
Eso no es suficiente, o sea, enseguida se van a dar cuenta que tiene una delimitación. Y básicamente que en este modelo, solo con estas herramientas, uno lo único que puede hacer es definir tipos, valores que tienen esos tipos, ejecutar funciones, pero no tiene polimorfismo, digamos, el impacto dinámico de funciones. O sea, es muy parecido al modelo de C. O sea, lo único que puede hacer es ejecutar funciones. Entonces, eso es un poco restrictivo. El polimorfismo es útil porque permite justamente hacer que el cliente no sepa sobre qué tiene ahí, permite abstraer o olvidarse de ciertas cosas, es fundamental para el programa. Y ahí entran las interfaces. El tipo de interfase, que era el único tipo, justamente que yo por eso lo dejé aparte, y voy un poco rápido a decirme, es un tipo, básicamente es una colección de métodos, con un nombre, perdón, una colección de funciones, con un nombre, una bolsa. Y se dice que un tipo implementa una interfase si su método thread contiene propiamente, no necesariamente, no contiene este conjunto de funciones. Así que eso significa que un tipo implementa una interfase. Esa es la parte más interesante del lenguaje. Lo más interesante está en la concurrencia, por eso quiero llegar rápido, pero básicamente eso es lo que hay. Si tiene tipos, métodos, interfaces, y fíjense un detalle que es importante, es que, bueno, acá no se ve, es que en cualquier lenguaje como C++, o Java, Python, cuando uno quiere hacer una implementación de una interfase, uno tiene que declararlo físicamente, uno tiene que hacer, generalmente es una clase y dice implement o extiende, ¿no? Y dice implementa en, bueno, en Go no hace falta eso, cualquier tipo que implemente, que tenga como decirlo, ¿no? Tenga como decirlo, implementa las funciones que están en la interfase, automáticamente cumple esa interfase. Si yo hago un tipo string storage, que es un string, es un alias para una string, y le define todos los métodos, ya está, eso está cumpliendo la interfaz, no tengo que decir, no tengo que hacer explícitamente nada. Acá, por ejemplo, este es un ejemplo. Si ven esta interfaz que puse antes, es una interfaz sencilla para un storage que guarda blocks. Parecido a lo que hace Git por debajo. Básicamente yo le doy un array de bytes y me devuelve una clave, y yo le doy la clave y me devuelve un array de bytes. Generalmente esa clave es un hash fuerte. Como más hacen todos los sistemas de zonas así. Y esto es una implementación, por ejemplo. Y acá sí, esto sí que es interesante, porque el storage, este es un tipo de storage. Yo, en un lenguaje típico como Java lo que haría. Diría, bueno, clase, file block storage, implementa block storage, adentro tiene su estado, y implementa el resto. En este caso, el storage es simplemente un alias para una string. Y esa string, porque este storage va a guardar esa información en el disco líquido, ¿no? Y esa string es el path donde la va a guardar. Es lo único que necesito. Entonces, le defino a ese tipo los dos métodos. Este put y la siguiente diapositiva del get. Y automáticamente hago que una string implemente ese tipo. Luego es súper liviano, no hay ghosting, lo que me refiero es en memoria, uno tiene solo un string. O sea, el lenguaje permite hacer abstracciones tan potentes como Java o Storm, pero no se paga el costo de que en memoria haya un modelo de memoria mucho más pesado, digamos, que haga ver estructura, que es simplemente un string. Es un string, porque el único estado que yo necesito es un string, que es la carpeta donde yo voy a guardar el contenido. La implementación es bastante sencilla, recibe un array de bytes, calcula el SHA-1, se fija si ya existe, da error, si no lo guarda. O sea, guarda un array de bytes, calcula el SHA-1 y lo guarda con un archivo para el nombre de SHA-1. Sí. Entonces la firma de los métodos tiene que ser única. Si no, yo como infiere a que esta fase está financiando a
¿En qué sentido tiene que ser única? Única a nivel Claro, global. pero yo tengo que poner una interfaz que tiene, no sé, get, no sé, mi interfaz. Después tengo otra y no puedo decir que si no guarda Sí, nada. sí, hay una cuestión media filosófica de fondo, ¿no? de que la esencia de esto está acá y no en el nombre. Porque si yo en alguna otra casa quiero definir otra cosa que tiene lo mismo, que significa otra cosa, bueno, hay una creencia de que si vos definís algo que tiene exactamente esta estructura, estás queriendo definir otra cosa. Es casi... O sea, tendría que ser un caso muy excepcional de que yo tenga una interfaz como... Sí, incluso si hay un flash, en ese caso no importa. Lo único que te podría pasar es que el lenguaje parece un poquito menos seguro, porque podría pasar que la implementación que está pensada para una cosa se use para otra. La verdad es que no lo he visto. No he visto un caso, si bien se trata de usar interfaces bien chicas, por lo cual la posibilidad de lo que vos decís sería grande, la verdad que no he visto. Porque cuando uno... Yo particularmente creo que la esencia está acá. ¿No? Sí, como está, pero si yo no lo pienso eso, Sí. y lo hago, lo puedo hacer. Sí, si yo hago una interfaz tan genérica como procesar, que toma una interfaz vacía que el tipo que está la interfaz cumple y devuelve una interfaz vacía, no sé. Pero después tiene que haber alguien que implemente eso. Pero sí, hay un riesgo. Igual para generar, yo creo que me limite y me voy a pensar. Sí, hay un riesgo. La verdad es que no lo he visto. ¿Qué pasa? Ese es el método, este es el get. El get obtiene el ID, que es el SHA-1, lo busca el file system. Fíjense que el self es un string, que es la carpeta base, ¿no? Es una especie de colección string, se concatena el ID, se abre y se devuelve. Es súper sencillo. Incluso en este caso no se nota tanto de que el storage es un string en código. Pero hay algunos ejemplos más interesantes. ¿Por qué acá no se fija si existe o no el archivo que lo consigue? El open devuelve nil en el caso de que no exista. Entonces si devuelve nil. Hay una cosa importante que no dije, es que vos no tiene excepciones. No tiene excepciones. O sea, casi todos los lenguajes comunicadores usan excepciones para manejar el tipo de control excepcional. Vos no tiene. Los tipos dicen que ellos creen que manejar excepciones hace que uno se olvide mucho de manejar un montón de errores, porque hay un montón de cosas que son implícitas. Y básicamente lo que tiene el lenguaje es, como vos podés devolver, tiene un hilo, tiene muchas formas de hacer las cosas. En vez de lanzar excepciones, generalmente todas las API devuelven un último parámetro, que es un error, y el idioma típico es cuando uno llama algo, es parecido a lo que uno termina haciendo muchas veces, pero no lo recuerdo. Generalmente lo que uno hace es asigna, lo pone en un if, y si el error, si ocurrió un error, sale. Es un poco más verboso. Pero en mi experiencia, yo hace rato que vengo programando de nuevo, al principio me hace un poco de ruido, pero la realidad es que te obliga a pensar un montón de error handling, te obliga a hacer un montón de cosas explícitas. Por ejemplo, en un lenguaje típico como Java, uno que tiene excepciones, uno podría haber intentado hacer esto, y igual a esto, ¿no? Tendría que hacer una excepción. Pero lo importante es que si vos programaste esto y yo vengo y lo veo, se me pasa de largo. Ahora, si vos acá te querés saltear el manejo de excepción, tenés obligado a hacer esto. A decir, a mí el segundo parámetro no me importa. Y si yo vengo y lo miro, te digo, che, ¿por qué no te importa el segundo parámetro? ¿Qué es esto? Es un poquito más explícito. Entonces sería tan molesto como usar excepciones chequeadas acá, en todo caso. Digo, la idiomática que tenés que usar para expresar eso, que termina... Sí, el problema de las excepciones chequeadas de Java es que sí, pero acá hay un error genérico. El tipo de error es común. Porque también el problema de las excepciones chequeadas de Java es que te acopla mucho el código, porque te empieza a hacer, te revela detalle de la implementación. Acá, como el error es siempre el mismo, es igual de verboso, pero tiene la ventaja de que no te acopla el código. Bueno, lo importante es que ahí tenemos un string que
una historia. Y si uno lo decompila y lo mira, no hay todo el logro que te agrega un lenguaje tradicional orientado a clases. Así que básicamente ahí resolvimos, no sé si se habrán dado cuenta, pero Go no tiene clase y tampoco tiene herencia. Entonces, acá entra un poco el concepto ortogonal y muchos van a decir, bueno, pero ¿cómo se resuelve la herencia? Sirve. ¿Para qué sirve la herencia? Sirve para usar código, usar datos y hacer dispatch polimórfico. Bueno, dispatch polimórfico ya lo resolvimos de esta forma, a través de interfaz. Si vos querés reusar, más adelante vamos a ver cómo reusar código. Y esto básicamente es como es la respuesta a por qué no tiene herencia, cómo se haría en Go. Suponete que ahora queremos tener un storage que además maneja transacciones. El storage anterior tenía el get y el pull. Entonces uno podría tener una interfase Unit.form que quiere cliente y rollback. Entonces, lo que uno puede hacer es definir otra interfase, load storage, y lo que se dice embed esas dos interfaces. Cuando uno embed dos interfaces, lo que significa que para que un tipo implemente esta interfaz tiene que implementar la unión de los dos. Esa es la. Me ocurre un caso que tiene herencia, por ejemplo, el trabajo de técnica. Particularmente el caso de la casa Fraiga, no el caso de la casa de Azón, un algo de herencia horrible, ¿no? Sí, el template habría que pensar cómo sería, sería un poco distinto. Esto no resuelve, esto resuelve solo una parte, que lo que sería en cualquier lenguaje, armar, digamos, un sistema de abstracción. En general se hace con herencia. Lo anterior es hacer que se dispare polimórficamente, o sea, que el cliente no sepa nada sobre qué hay detrás, que opaque la verdadera información. Y la otra que no la puse, pero porque por ahí me va a llegar, es que uno puede hacer esto mismo con la estructura. Uno puede definir un tipo que es una estructura en vez de adentro otra estructura. Y eso sería el caso de reusar datos. De esta forma uno reusa códigos, de otra forma reusa datos y de otra forma dispara polimórficamente. Son tres features del lenguaje distintas que resuelven tres problemas distintos y que en la programación en objeto tradicional se resuelven todas las clases. El problema que eso trae es que si uno resuelve todo con un martillo, a veces le da 15 veces para que quede la forma que vos querés. Porque a veces uno quiere una sola cosa, no quiere la otra bien, sí o sí. Entonces lo que termina pasando es que en Java muchos recomiendan no extender de clase concreta, otros dicen que solo todo a través de una interfase. Empiezan a poner todas esas reglas que restringen el lenguaje, porque el lenguaje te obliga a hacer las cosas más rápido. Bueno, y ahora viene la parte de concurrencia, que es la más interesante. Supongo que todo acá sabe qué es concurrencia. ¿No? No sé. ¿Okay? Bueno, pero supongo que todos han hecho un programa concurrente. No. Bueno, primero alguna definición que puede ser un poco. Concurrencia no es para el mismo. Concurrencia, para el mismo se trata de hacer muchas cosas al mismo tiempo. Y concurrencia es un modelo. Se trata de hacer que la relación de orden entre los statements, que básicamente dicta qué statements tienen que estar antes o después de qué statement, que sea un poquito más laxa. En un lenguaje que no soporta concurrencia, el punto y coma define una relación de orden. ¿No? Lo que está después del punto y coma tiene que estar después que antes. Si el computador no respeta eso, el programa no anda. Era el contrato más importante. En el lenguaje concurrente, esa relación de orden se hace un poco más laxa y hay cosas que se pueden ejecutar de una forma en la que uno no puede asumir. Pueden ejecutar de distintas formas. Un programa puede ser concurrente y no paralelo. Y un programa puede ser paralelo.
Lo que sí es cierto que la concurrencia tiene un paralelismo potencial, porque al uno, el mejor ejemplo es, supongamos que hay un lenguaje en el que el punto y coma, lo que significa el punto y coma es que se puede ejecutar la instrucción anterior o la de después, en cualquier momento. O sea, antes o después, es imposible programar en ese lenguaje, ni siquiera no era uno, nada más. Pero tendría un potencial, un paralelismo potencial gigante, porque un computador podría decir, bueno, agarro así, dos puntos. El paralelismo está más o menos ahí en el medio, en un lugar en que puede ser algo expresivo y que esa relación de orden es suficientemente potente para explotar un paralelismo. Generalmente en cualquier lenguaje está basado en threads. Cosas que corren en distintos threads no se puede asumir nada hasta ciertos puntos de sincronización que generalmente son logs. Entonces la relación de qué pasa antes de qué está basada, si no te pones a ver, dice, en un mismo thread, dos cosas que se vinculan antes. Una cosa que antes que otra se está separada por un punto y coma. En dos threads, una cosa que está en log. Básicamente los logs son los que van definiendo la relación entre distintos threads y entre un thread y un coma. Y el último punto que es importante de todo es que la concurrencia no solo es útil para hacer programas más rápido, la concurrencia es útil para diseñar. Porque hay problemas que son inherentemente concurrentes. Tratar de resolver una forma secuencial es complicado. El ejemplo más pronto es el netcat. No sé si alguna vez usó el netcat, pero el netcat es un programita re sencillo que en su versión más sencilla lo que hace es se conecta a un socket, lee lo que viene en el socket y lo imprime en la salida estándar, y lee de la entrada estándar y lo imprime en el socket. Ese programa, según uno intentó hacerlo en C, alguna vez por ejemplo, se habrá dado cuenta que sin usar threads, en una biblioteca de threads, se habrá dado cuenta que uno tiene que pensar de una manera mega poco intuitiva, porque tiene que pensarlo usando select o poll. Pero el problema es inherentemente concurrente. Yo digo, tengo una conexión, tengo la entrada de la salida estándar, y tengo básicamente dos procesos, uno que lee la entrada estándar y lo escribe en el socket, y uno que lee el socket y lo escribe en la salida estándar. Solamente ahí está escrito el dos. Obviamente no hace todo lo que hace en el chat, hace de todo. Pero fíjense básicamente de qué se trata. Esto es todo Rortandri. Establezco la conexión, lanzo una rutina que es parecida a un thread, ahora vamos a ver qué es, que copia de la conexión a la salida estándar, y en la rutina en la que me vengo ajustando copio la salida estándar a la conexión. Uno puede decir eso, por ahí no parece gran cosa, yo puedo hacer lo mismo en Java, puedo lanzar los threads. Lo interesante es que acá esto, por debajo, cuando uno lo compila, termina siendo muy parecido al que uno haría en C, con false. Básicamente hay un solo thread, hay una especie de event loop en el que si no está parado y que depende de qué evento se da, si se da un evento en la entrada estándar o en la conexión, ejecuta lo que entra. O sea, cuando bajo es realmente óptimo. No, cuando uno lanza un thread, el sistema operativo no seguido, no me deja mentir, pero más o menos supongo que son 8 megas de memoria, más o menos. Una rutina, las rutinas corren todas están multiplexadas en un solo thread, y cada rutina pesa 16K, 2 o 3, depende de la arquitectura. Con lo cual uno puede lanzar muchísimas rutinas y no tiene ningún problema de performance. Uno no podría levantar 100.000 threads post thread. Sería difícil de pensar. Difícil de ejecutar. Acá está la definición. Digamos, una rutina es un método que se ejecuta correctamente en el mismo espacio de memoria. Están multiplexadas sobre n threads, n menor que n. Está soportado por el lenguaje, o sea, no es una librería, no es como C,
Y lo único que tiene que hacer uno para lanzar una coroutine es go y la función. Y eso automáticamente se lanza. Empieza a correr concurrentemente para la coroutine que la lanza. No en paralelo. Por eso van a ver que básicamente esto es lo que se arranca, lanza uno que copia y él se queda copiando la cosa. Y eso es todo. Estaría bueno escribirlo, les recomendaría que lo hagan como ejercicio y van a ver que si uno quiere hacer un rama que... O sea, lo bueno es que tiene mejor de los dos mundos. En Java o en cualquier otro thread uno podría lanzar los threads, pero eso tiene un costo. Acá uno tiene lo mejor de los dos mundos porque es sencillo, es concurrente, es expresivo, uno sabe lo que está diciendo y además cuando se compila es rápido. Bueno, y básicamente ahora, ¿cómo se comunican las corrutinas? Pues si la corrutina no se comunica, no se puede hacer mucho. Como muchos sabrán, digamos, la programación concurrente y basada en estado compartido es complicada. Casi todos los lenguajes que soportan concurrencias, casi todos soportan estado compartido. Básicamente uno tiene que identificar secciones críticas, bloquear el acceso, hacer que ese acceso sea de un solo thread pueda acceder a ese espacio en cada momento. Y eso tiene un montón de problemas. Es muy difícil hacer código concurrente, componiendo código concurrente. Es muy fácil que entre el deadlock, que el sistema no avance, que entre una consulta inestable que no avanza, porque tenga la tendencia cíclica para avanzar. Es muy difícil de razonar, muy difícil. Casi imposible por lo menos. Y esta es la frase, digamos, de Go, la respuesta a eso. Que no es nueva, viene de CSP y de Ford, pero en vez de comunicar, compartir memoria, comunicar. Básicamente ahí aparece el último tipo que yo había nombrado, que hay en Go, que son los canales. Están inspirados en CSP, supongo que están más de cuarto ahora mismo CSP como máximo. Es un formalismo para expresar procesos concurrentes. Está basado en un modelo que se llama ReLU, que básicamente significa que dos rutinas ejecutándose y escribiendo en el mismo canal, escribiendo y leyendo, las operaciones se bloquean hasta que las dos llegan a ese punto. Eso tiene una consecuencia, supongamos que tengo dos rutinas y esta escriben en un canal y esta lee, las dos van a avanzar y se van a quedar ahí hasta que lleguen las dos, se produce el intercambio y siguen. Eso es súper potente esta semántica porque permite usar no solo para mandar datos, sino para sincronizar. Porque en ese momento yo me aseguro que no están en ese punto. Y una diferencia con otros lenguajes tradicionales, como ATA, como Tuberano, o Erlang, es que no hay un canal atado a cada rutina. Finalmente el modelo de actores, uno envía un mensaje a un actor, uno envía un mensaje a un canal. Sería como, la diferencia sería como escribir en un archivo o escribir en un descriptor de archivo. Hay una indirección más en el medio. Este modelo es un poquito más genérico, aunque son los del jugador igual de potente, obviamente. En este caso lo escribe en un canal y una rutina tiene una referencia a un canal y lo escribe a una rutina. No hay un usuario. Y se usan principalmente para comunicar, para coordinar. Así es como se crea un canal. Eso por ejemplo es un canal de strings. Y esto es un canal de strings que tiene un buffer. Los buffers son importantes porque la semántica del buffer es que si uno no declara ningún buffer, no le declara nada, no tiene buffer. Lo que significa que cuando uno escriba se va a quedar bloqueado hasta que alguien lea. Esos son súper útiles para sincronizar. Los buffereros, bueno, uno escribe y si hay lugar en el buffer, no es bloqueante la llamada, uno sigue, cuando ya no hay más lugar sigue bloqueando. Por ejemplo, puede llegar a ser útil para implementar un semáforo. Uno puede implementar un semáforo súper fácil. Hacer un canal de tamaño, el valor del semáforo y entrar y simplemente leer y salir y escribir. Podría hacer un semáforo, un canal de Boolean, por ejemplo.
para que tengan una analogía con la ecuación tradicional de la sala semáfora. Y los tipos se pueden restringir, uno puede decir que este es un canal en el que solo se puede enviar y este es un canal en el que solo se puede recibir, eso está bueno, hace un poquito más, ayuda al diseño, es un poco más restrictivo del escritorio. Y es súper sencillo desde el punto de vista de la gramática del lenguaje, hay un solo token, que es la flechita. Esto significa que uno envía este valor a este canal, y esto significa, o sea, cuando la flechita está al lado a la derecha de un canal significa que uno envía, y cuando está a la izquierda de un canal significa que recibe. Básicamente esta expresión evalúa y puede llegar a bloquear hasta que haya un valor y después se sigue. Uno no necesariamente tiene que accionar, uno puede hacer esto. Lo descarga, se bloquea hasta que haya algo y lo descarga. Y también está este modo de recibir que no bloquea y lo que deja un booleano si fue efectivo la lectura. De alguna forma hacer lectura no bloquea. Uno puede, bueno, los canales se cierran al final de todo y hay un built-in market range que permite consumir de ese canal hasta que sea cerrado. Entonces más o menos con esa primitiva uno puede hacer bastante, pero no todo. Y la navaja suiza es muy importante en select. Es una de las razones por la cual la concurrencia es un problema del lenguaje, no es algo que se lo delegue al sistema operativo. No le delega nada al sistema operativo. Tiene su propio schedule, tiene su propio manejo de eventos. Justamente porque gracias a eso es que pueden implementar esta primitiva, select. Es muy parecida al switch, tiene un montón de cases, y en cada case hay una operación de envío o de recepción que involucra un canal. Y la semántica es, básicamente se evalúan todas las expresiones que involucran un canal, puede haber un mejor, se evalúan y se explica cuáles podrían llegar a avanzar, o sea, cuáles no bloquearían. Entre las que no bloquearían, se seleccionan al azar y esa avanza. Si ninguna puede avanzar, puede haber un default y por ahí puede salir. Ya eso le da pista de un montón de cosas. Por ejemplo, así se puede hacer lectura no bloqueada, pero puede decir, bueno, leo y si no sabe por el default, se pueden hacer cosas muchísimo más interesantes. Y es cuando uno tiene que componer código concurrente, es súper útil. Básicamente permite leer y avanzar por la línea de acá. Hay un ejemplito que está bueno que es básicamente lee dos canales, uno que son todos uno y otro que son todos ceros, y el valor que lee lo imprime y es un generador de número aleatorio. Usa selección al azar entre los que pueden avanzar. Bueno, sí. Muy bueno. Eso es todo. Si alguien tiene preguntas, es súper rápido, pero bueno, no hay mucho tiempo. Hay un montón de cosas más interesantes. La parte más interesante viene a partir de esto. Yo quise dar una introducción, pero la parte más interesante viene a partir de que cuando uno hace las primitivas, la idea del lenguaje es que uno pueda hacer primitiva de concurrencia de más alto nivel. Uno no piense en logs, sino que piense en balanceadores de carga o en multiplexadores, en fan, en pool de workers o cosas de alto nivel que permiten que uno haga programas concurrentes sin un log. O sea, y obviamente que son mucho más pequeños y más fácil que evolucionen. Obviamente que eso es el tema de toda la charla y
uno tiene que conocer primero el lenguaje para poder conocer los libros, pero de la concurrencia. Pero es la parte más interesante. Algo que está bueno es que, por ejemplo, dentro de Google se usa bastante el lenguaje. Es un lenguaje que está habilitado para correr en producción y esto tiene cosas bastante grandes de hecho. El nicho más grande es ese. Cuando uno quiere hacer sistemas distribuidos, una cosa importante que no mencioné es que el lenguaje no es predictivo. O sea, ninguna rutina se corta sustitución de una predictura que puede cortar. El cambio de contexto, por decirlo de alguna forma, se produce cuando se va a producir una operación de entrada-salida. Entonces hay una razón muy fuerte para esa, es que el lenguaje está pensado para sistemas que son IO-bound. Los sistemas, como los servidores web, como los sistemas por eso muy que pasamos muchas bases de datos, bases retribuidas, sistemas distribuidos, generalmente son el problema más difícil es tomarse en serio la entrada-salida, no el uso de ese producto. Es como que la llamada a una operación bloqueante de entrada-salida es un webhook para que el installer pueda elegir bien. De todas formas, ahora quieren agregar un poco ese adjetivo para algunos otros usos, pero un uso importante es por ejemplo dentro de Google, es parte de la infraestructura de YouTube, que está hecha una especie de amigo que pasa como un cluster gigante de MySQL y para ese tipo de software va muy bien. Para ese tipo de software que uno tiene que manejar, ser tolerante a fallas, delegar en un montón de sistemas externos, a lo mejor juntar todos esos resultados, hacer algo. Una comunidad bastante interesante es open source. Es súper open source, si bien lo banca Google prácticamente, y los más importantes son de Google. Uno puede entrar y ver hasta el code review que ellos se hacen entre ellos del commit, puede participar, es súper abierto. Ahora eso está muy bueno. Está muy bueno. Con Ale tenemos la suerte de estar trabajando cada uno y ellos hacen mucho énfasis en el code review, en la revisión de todo y poder ver cómo ellos, como Thompson no está más para la figura, pero como Pipe o otro tipo, hacen comentarios sobre el código que otro escribe, poder participar de eso es súper recomendable. Primera línea. Ver la forma en la que ellos construyen el software es súper interesante. No siempre se puede hacer eso muy guapo, a veces está de una empresa o de un grupo que no lo haga de esa forma. Así que se lo recomiendo seguro el interés. Un orden compila, nativo, corre que no hay interpretado. Y bueno, ahora en marzo salió la primera versión, bueno, por ello por que tenemos que cambiar la semántica del lenguaje y los tipos están tratando de acercarse más rápido. Eso es todo.